En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Y al paso firme de sus caballos, tras un recodo de aquel sendero, ya la avanzada se quedó atrás. Donde el bosque se hace profundo y las montañas besan el cielo, desierto hielo, nada detiene su patrullar. Centinela de mis fronteras, carabinero, haciendo soberanía de cara al viento. Centinela de mis fronteras, desde las cumbres, desde los pasos, glaciares, ríos y los salares, cuidas la patria, noble vigía, atento vas. Quiebra tu pensamiento las soledades, las cerrazones, las tempestades, temple coraje presente están. Solitario con tu pareja, tranqueando fuerte, presencia altiva, justa y serena, haciendo patria en tu patrullar. Centinela de mis fronteras, carabinero, haciendo soberanía de cara al viento. Centinela de mis fronteras, desde las cumbres, desde los pasos, glaciares, ríos y los salares, cuidas la patria, noble vigía, atento vas. Centinela de mis fronteras. Buenos días, señores autores. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 15 de abril, en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro, que cada sábado, a contar de las 11, estamos con ustedes en Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, conversando temas de nuestro sector y del Chile que vivimos, cuyo horizonte se avisora con amenazas de mal tiempo. Preparémonos para enfrentarlo. Invitamos a sintonizarnos en la quinta región en 840 AM, 89.5 FM, y también desde cualquier lugar estamos en internet, en portalesfm.cl. También nuestro programa posteriormente queda grabado en nuestro canal YouTube para que lo puedan compartir. También les solicitamos nos dejen sus comentarios y like, súper importante para nosotros sus comentarios. Y aprovechen de suscribirse a nuestro canal, que ha crecido bastante, pero somos muchos, así que debemos ser mucho más en nuestro canal. También los invitamos a seguirnos en nuestra nueva cuenta de Twitter. La nueva cuenta Twitter es Multigrem Facir, repito, Multigrem Facir. Al iniciar el programa saludamos y agradecemos a quienes nos permiten estar con ustedes cada sábado. En primer lugar, presentamos nuestro saludo a SOFAR, en la persona de su presidente, don Marco Gallardo Pastore, a Radio Portales, en la persona de don Claudio Alvarado, y aprovechamos también de saludar a la distancia a don Mario Salazar, que recupera su salud. Un fuerte abrazo, estimado don Mario. Como cada semana, saludamos con afecto y gratitud a esos 272 viejos soldados, hombres y mujeres, que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín y Colina 1, y también en otros penales del país. Y esperamos que una vez por todas termine la inhumana persecución judicial y política que existe contra viejos soldados.
encarcelando hombres y mujeres de tercera y cuarta edad, sí señores, de cuarta edad, y que por las edades y condenas son condenas a muerte, porque de ahí no salen vivos, y que cada semana recrudece, como ustedes pueden apreciar, que sigue aumentando el número de encarcelados, y también sus edades. También queremos hacer extensivos nuestros saludos a sus esposas y familiares, de quienes siempre estamos preocupados. Esta semana en la parte histórica, nuestro ciclo que recordamos lo que se vivió Chile del 70 al 73, queremos recordar la Escuela Nacional Unificada, más conocida como la ENU. Sobre la agenda de nuestro país, está qué pasa en el tema seguridad, la Araucanía, la ley de 40 horas, ley Naín Retamal, quiebre del grupo oficialista, entre otros temas que esperamos conversar con nuestra invitada, que esperamos conversar con la diputada señora Gloria Navellán. Sobre nuestros temas, son los días martes y miércoles, pero esta semana fue solamente el martes, donde este martes trabajamos en primer lugar, con Gonzalo Rojas, que interesante tema, y posteriormente conversamos con Solange Rowe en el canal de Arturo Grandón. Como siempre, les recuerdo la permanente invitación a trabajar con nuestra multigremial nacional de militares y policía. Nuestra razón de ser son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho, que afecta a militares y policías en situación de retiro. Como siempre, los invitamos a interactuar con nuestro programa con sus noticias, comentarios y aportes. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavoz@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. Hoy nos acompaña nuestro panelista habitual y director de la multigremial, don Milton Iglesias. Bienvenido, Milton. Muy buenos días, Carlos, y a todos nuestros auditores. Quiero seguir presentando, digamos, el tema de los prisioneros. Nuestros prisioneros siguen siendo 272, como tú muy bien lo dijiste, y tenemos varias condenas que suman alrededor de 50 militares más que están en espera del cúmplase. Como bien saben, los penales están saturados y ya los están enviando a cárceles comunes, desconociendo la segregación que corresponde a policías y militares. Sin embargo, ya tenemos 4 civiles y 2 carabineros en la cárcel de Yumbel, donde están recibiendo un trato completamente inhumano. No se les respetan las leyes que favorecen a los adultos mayores, no cuentan con agua caliente ni tazas WC, tienen tazas turcas, no tienen comida caliente entre las 15:30 horas de un día y las 9 de la mañana del día siguiente. No cuentan con visita el fin de semana porque no tienen personal para el control de visita, y no cuentan con enfermería. En caso de urgencia deben recurrir al hospital de Yumbel, que sería el más cercano. Multigremial se encuentra haciendo gestiones para superar esta situación. El grupo de apoyo ha efectuado visitas a los penales, efectuando operativos podológicos, ha llevado encomiendas, y las madrinas siguen apoyando a sus ahijados a través de su representante, la señora Mariana Sanfurgo. La promoción 72 de la Escuela Naval mantiene su mensual apoyo logístico a los más desposeídos. Vaya para ellos nuestro sincero reconocimiento a don Eugenio Arellano, el suboficial mayor Ricardo Alarcón y Óscar Méndez, que han sido, digamos, los líderes en estas operaciones. También hemos retomado el procedimiento para operar a un carabinero de Cataratas, quien ha perdido la vista casi en su totalidad. Agradecemos a la Clínica 2020 por su incondicional apoyo, y a una benefactora cuyo nombre lo daremos a conocer cuando la operación esté concretada. Carlos. Oye, Milton, respecto al tema Yumbel, ¿se han hecho algunas gestiones de otro tipo o no? ¿Algún noticio sobre eso? Sí, efectivamente, hay 2 diputados republicanos que nos han estado apoyando fuertemente, y se ha oficiado, digamos, al ministro de Justicia, al director nacional de Gendarmería, que informe respecto de los procedimientos que están empleando con estas personas de cuarta edad. Uno de ellos está con enfisema pulmonar,
se baña con agua fría. Y hay otros que están con diabetes y no tienen alimentación caliente entre las 15:30, como dije, de un día y las 9 de la mañana del día siguiente. O sea, se pasan más de 17 horas sin tener un alimento caliente. Imagínate lo que significa eso para un enfermo de diabetes. O sea, no se respetan sus derechos humanos. No se respetan, se violan. Se violan sus los derechos derechos. humanos. Oye, aquí yo quiero agradecerle al diputado Leonídas Romero de la 8ª región por su trabajo. Él hizo eco de nuestras peticiones y ofició a través de la Cámara las demandas y deficiencias que tiene este penal. Esperamos tener una respuesta próximo y que podamos lograr una mejor estadía de nuestros amigos que ahí cumplen injustas condenas. De hecho, Carlos, ya contamos con 4 tazas de WC que están destinadas, 2 para los nuestros y 2 de libre disposición del penal para que ellos lo instalen donde estimen pertinente, y también tenemos un calefón que cumpliría, digamos, las condiciones para satisfacer la necesidad que tienen ellos de bañarse con agua caliente. Bueno, eso no se ha instalado nomás porque el penal no ha querido nomás. Entonces esperamos que este oficio de Gendarmería ayude a agilizar esos temas y puedan tener una mínima condición de salud. Recordemos que ellos están privados de libertad, no privados de sus derechos de persona. Mantienen todos sus otros derechos. La única privación es la libertad. Gracias, Milton. Vamos al tema historia. Esta semana en la historia continuamos con nuestro ciclo que recordamos acciones que reflejan lo que fue la dictadura comunista de Salvador Allende. La Escuela Nacional Unificada, más conocida por su sigla ENU, fue un intento de control marxista de instalar una educación ideologizante de tipo socialista en nuestros jóvenes estudiantes, que provocó una clara repulsa de la ciudadanía toda, en especial de los padres y apoderados, profesores y de los propios estudiantes. Es el tema que nos comenta nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Durante el gobierno marxista-leninista de la Unidad Popular, uno de los proyectos más emblemáticos y transformadores de la sociedad chilena fue la denominada Escuela Nacional Unificada, conocida por su sigla ENU, la cual fue presentada como la necesidad de democratizar la enseñanza y reemplazar la educación científico-humanista por una de carácter politécnica y general. Su principal impulsor fue el ministro de Educación de Allende, Aníbal Palma Furcade, quien debió renunciar por la presión estudiantil que recayó en el sistema educativo propuesto, a través del cual se pretendía establecer el control marxista sobre la enseñanza, generando, por lo tanto, mucha resistencia de todos los estamentos académicos, ya sea profesores, padres y apoderados y estudiantes, debido a las graves y fundadas sospechas que detrás de este proyecto existía el propósito de instalar una educación ideologizante de tipo socialista, lo que llevó a que su implementación se postergara en 1973 al no contar con el apoyo político de la oposición. Cabe hacer presente que el plan de estudio comprendería 3 partes, una de las cuales sería la laboral, con una apertura del estudiantado a la realidad del país, a través del contacto con industrias, asentamientos campesinos o centros de reforma agraria y servicios de utilidad pública. Sin embargo, el proyecto empezó a despertar justas suspicacias, porque no nació de estudios en los que participaran profesores y estudiantes, sino que fue una iniciativa tomada a puertas cerradas en el Ministerio de Educación. El verdadero significado de la ENU fue conocido al revelarse informe de los partidos de la Unidad Popular en los que sostenían la necesidad de cambiar el sistema educacional bajo la urgencia de crear un hombre nuevo. Era así
un intento de concientización ideológica marxista-leninista, la que partiría desde la más tierna infancia. Vinieron entonces las protestas de padres, profesores y alumnos por esta maniobra de la Unidad Popular. La Iglesia Católica pidió que la aplicación de la ENU fuese postergada para realizar un amplio debate. Las Fuerzas Armadas, en cuyos institutos también debía aplicarse el sistema, manifestaron su desaprobación. No obstante, los principales opositores a la ENU fueron los propios estudiantes. Masivamente, los jóvenes salían a las calles a expresar su disconformidad con el proyecto marxista. Tanto los alumnos de los liceos del Estado como los estudiantes de planteles privados se concertaron en una acción común para enfrentar al gobierno. Con todo, el Ministerio de Educación había anunciado que en marzo de 1974 la ENU comenzaría sin nueva postergación. En la prensa de la Unidad Popular, a la manera cubana, se expresaba: la ENU va. Miguel Salazar, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, asumió el liderato estudiantil de todo el país para combatir la Escuela Nacional Unificada. De todo Chile se levantó una marejada de protesta estudiantil. A ella adhirieron los padres de familia, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, que también expresaron su rechazo más enérgico a la ENU. Toda vez que con ella Allende violaba otra de las garantías constitucionales que prometió cumplir para ser elegido presidente: la libertad de enseñanza, y que ésta se mantendría como una educación pluralista y democrática. Por último, no podemos soslayar en este análisis la figura de Antonio Gramsci, nacido en Italia en 1891 y que fue uno de los políticos fundadores del Partido Comunista Italiano, formado en enero del año 1921, y que fue uno de los políticos más influyentes del neomarxismo del siglo XX, cuya nefasta impronta nos afecta hasta el día de hoy, especialmente en el tema que nos convoca, ya que las raíces de la ENU en Chile se entroncan directamente con el pensamiento gramsciano, ya que Gramsci presenta una solución tendiente a superar los problemas de las escuelas de tipo liberal y de las especializadas o profesionales. Gramsci propone la creación de una escuela unitaria, escuela única inicial de cultura general, humanista, formativa, que equilibre justamente el desarrollo de la capacidad de trabajo manual, técnicamente e industrialmente, con el desarrollo de la capacidad del trabajo intelectual. Es decir, quien quiera estudiar el origen de la Escuela Nacional Unificada durante la dictadura de Allende debe necesariamente estudiar a Gramsci. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, teniente Valdenegro. Recordemos también que importantes instituciones expresaron su posición, tales como los estudiantes secundarios que mencionó el teniente Valdenegro, también el Contralor General de la República en ese entonces, don Héctor Humérez, y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, encabezada por su presidente, don Javier Leturia, y numerosas organizaciones de padres y apoderados. ¿Algún comentario, Milton? Carlos, de acuerdo a los criterios igualitarios, equitativos y democráticos que acaba de señalar nuestro historiador, definitivamente se nos llevaba a la esclavitud al imponer su sistema totalitario a través de la educación, ideologizada por supuesto. De no mediar el procedimiento militar, esta se habría implantado a partir del 74 y hoy estaríamos convertidos en otra Cuba. Muchas gracias, Milton. Estamos en el mes de Carabineros, mes que el Cuerpo de Carabineros cumple 96 años, sirviendo a Chile, defendiendo a la sociedad y dando eficacia al derecho. Hoy queremos compartir con ustedes el comentario de una suboficial de Carabineros, la sargento primero de Carabineros en situación de retiro, señora Alba Burgos. Bienvenida, señora Alba. Muy buenos días, señores auditores del programa Una sola vez de
Radio Portales de Valparaíso. Les habla desde esta tribuna Alba Burgos Díaz, sargento primero en retiro de Carabineros. En este mes que Carabineros de Chile se dispone a celebrar un nuevo aniversario institucional, quiero hacer presente que hoy más que nunca sus integrantes han demostrado que su juramento de servicio es la señal más potente de que lo dan todo por la comunidad a la que sirven, lo que se expresa muy bellamente en la letra de su himno. En este país donde la convivencia ha cambiado tanto y las condiciones en el que los hombres y las mujeres que integran esta institución deben enfrentar su servicio totalmente sobrepasados por la delincuencia, que está mejor armada y, lo que es peor, infinitamente más protegida por un Estado garantista y leyes mutiladas para que la policía no pueda efectivamente cumplir su misión, aún así protegen y defienden a Chile, aunque eso signifique dejar de velar por sus familias y seres queridos. Hasta este momento, 1.223 mártires dan fe que en el alma de quienes integran esta institución, el dar su vida por los demás se hace carne en el orden y patria, que es su lema. No importando las condiciones en que intentan hacerlo, solo lo hacen con valentía y en cumplimiento a la ley espejo de su honor, por el cual del sacrificio son emblema, Carabineros de la Nación. Muchas gracias, señora Alba. El gobierno y el mundo político rasgan vestiduras y se conmocionan en estas horas cuando han fallecido en acto de servicio 3 carabineros en el último mes. Pero solo se conmocionan porque horas más tarde, cuando hay que actuar y apoyar una ley, sus diputados y otras autoridades no pueden esconder su real sentir y su sesgo. ¿Por qué no decirlo de otra forma? Su sesgo contra carabineros. Bueno, ¿algún comentario, Milton? Justamente, Carlos, con todo, los carabineros hoy día han llegado al 79% de aprobación por parte de la ciudadanía y la más alta desde el año 2015. Pero la indecisión del gobierno no les permite utilizar sus armas letales para resguardar instalaciones estratégicas o servicios públicos. No solamente por el gobierno, sino que la ley se los impide, porque saben que si lo hicieran serían condenados a severas penas de presidio por abuso de la fuerza o por violar los derechos humanos. O sea, un paso para adelante y 2 para atrás, Carlos. Gracias, Milton. Realmente admirable el cuerpo de carabineros y su actuar. Vamos ahora a la agenda semanal. En la semana se conoció que el gobierno está pidiendo gestos a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas relacionados con los 50 años que recordamos este año del pronunciamiento militar del año 73. Y nuestra multigremial de militares y policía expresó su opinión a través de una carta a Chile que tituló "Lo que los chilenos no debemos olvidar". Milton, ¿la puedes leer, por favor? Sí. Las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública están imposibilitadas de realizar gestos por su ninguna responsabilidad en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre del 73. Militares y policías actuales, por su formación y cultura, es difícil que quieran faltar el respeto y pasar a llevar el sentir y herir el orgullo de militares y policías en retiro, que en el pasado no solo liberaron a Chile del comunismo, sino en conjunto con la civilidad fueron capaces de proporcionar al país las mejores décadas de su historia, instalándolos a la cabeza de los países de América. Tampoco podrán los actuales militares y policías, por ser inconvenientes e injustos, opinar sobre una época en que no vivieron y cuyo contexto desconocen. Más aún, estamos seguros que no desearán ofender a civiles y militares que se sienten parte importante de la historia nacional, no solo por haber depuesto a un gobierno ilegítimo, sino que también, luego de haber rescatado su país desde la ceniza, lo catapultaron en demanda del desarrollo. Como militares y policías en retiro, ciudadanos poseedores de deberes y derechos, no podemos dejar de denunciar los afanes distorsionadores de la historia que tienen el actual gobierno respecto de los sucesos del 73 y que buscará concretar a como dé lugar. Que las Fuerzas Armadas actuales realicen gestos por su responsabilidad en el pronunciamiento liberador
es absurdo y de falsedad histórica total. La responsabilidad de estas en los hechos del 11 de septiembre del 73 es absolutamente ninguna. Si se debieran realizar gestos asumiendo responsabilidades, estos los tienen que hacer los políticos, pues fue esta, y particularmente la izquierda, quien declaró la guerra a la democracia chilena a mediados de los 60 y llevó a Chile al borde de la guerra civil. Es imprescindible poner en relieve los siguientes hechos. Aprobación de la vía insurreccional no democrática por parte del Partido Socialista en el Congreso General de Linares de junio del año 65, instancia en la que este partido levantó abiertamente la tesis del enemigo interno al que había que destruir, invalidando las vías democráticas para mejorar las condiciones sociales y económicas de los chilenos. Aprobación de la vía armada por parte del Partido Socialista en el Congreso General de Chillán de octubre del año 67, instancia en que éste ratificó su propósito de destruir la institucionalidad chilena. Lo señalado buscaba el término de la Constitución vigente y de instituciones fundamentales como las Fuerzas Armadas, Carabineros y Poder Judicial. Creación del MIR, agosto del 65. Agrupación de extrema izquierda que junto con su nacimiento manifestó su propósito de terminar con la democracia republicana en Chile, utilizando para ello la vía armada que llevaría a una guerra fratricida. Definición de la elección presidencial de septiembre de 1970 por parte del Partido Socialista como una estación intermedia en el camino hacia la lucha armada definitiva que los llevaría a tomar el poder total. Propósito de la Unidad Popular de imponer una revolución marxista-leninista sin contar con el apoyo mayoritario de los chilenos, como lo demuestran claramente las cifras de la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970, a la que la propia Unidad Popular le dio carácter plebiscitario. Creación de 3 áreas de la economía sin definir qué empresas quedarían encuadradas en cada una de ellas, lo que trajo incertidumbre a la industria nacional, con lo cual se paralizaron inversiones y producción. Usurpación, y con esto paralización de diferentes unidades productivas del país, aplicando el viejo decreto 520 del año 1932, lo que llevó al desabastecimiento de artículos básicos para la población. Fijación de precios a los productos básicos, distorsionando con esto la interacción entre productores y consumidores, generando con ello las condiciones para el mercado negro. Emisión inorgánica y sin control de papel moneda, lo que derivó en una inflación galopante que empobreció a amplias mayorías de chilenos, en particular a los más débiles. Nulo control por parte del presidente de la República en lo que se refiere a las decisiones del gobierno, pues cayendo en la institucionalidad desde el primer día de su gobierno, el primer mandatario entregó sus prerrogativas y atribuciones constitucionales a las cúpulas de los partidos políticos sin tener atribuciones para eso. Nula posibilidad de acuerdo entre los políticos, situación que llevaba a Chile a una inevitable guerra civil, como lo afirmaron el propio presidente Allende, Clodomiro Almeida, el embajador argentino Ramón Huidobro y otros. Al recordar 50 años del pronunciamiento militar, es imprescindible acabar con mitos de variados signos, asumir públicamente las responsabilidades que a cada uno corresponda y reconocer definitivamente y sin complejos el éxito obtenido como país libre mediante el trabajo comprometido de civiles y militares, de primer nivel intelectual y profesional, quienes llevaron a ubicar a Chile a la vanguardia de los países de América. Gracias, Milton. Esta declaración pública fue difundida ayer y con muy buenos comentarios. La verdad es que lo que se vivió fue un problema político, que casi nos llevó a una guerra civil, y que los políticos de la época no fueron capaces o no quisieron resolver. Y ante el clamor de distintos estamentos del país, congresos, entidades profesionales, gremiales y la ciudadanía, las Fuerzas Armadas actuaron y asumieron el control del país. Respecto a la agenda de la semana, esperamos conversar con la diputada señora Gloria Navillán. Los temas de esta semana que nos preocupan o que están son, bueno, veamos qué pasa con la Araucanía, sigue los temas de falta de Estado de Derecho, Sebastián Piñera citado por la justicia,
Está el tema que se aprobó la ley de 40 horas de trabajo semanal, la ley Nain Retamale y las reglas del uso de la fuerza y algún otro más que salga por ahí. Estimada señora Gloria, ¿estás por ahí? ¿Aló? Diputada, ¿estás por ahí? ¿Aló? Hola, buenas tardes, diputada. Buenos ¿Aló? días, diputada. ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Diputada, nos Sí. escucha? Sí. Ya. ¿Ya Hol- estamos ya? Sí, estamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Carlitos. Oye, Gloria, algunos temas que nos interesan conversar. Primero partamos algo, ¿cómo ves tu zona? ¿Cómo ves la Araucanía? Ay, ¿qué quieres que te diga? La veo con unas oleadas de violencia que no veíamos hace rato, porque la verdad que el otro día hubieron 3 atentados en un día, quemaron más de 15 maquinarias en uno, dentro de un predio, después en la ruta R49 que va de Coyipulli hacia la cordillera, donde obviamente no pasea ningún militar ni ningún carabinero, quemaron 2 camiones. Entonces, ¿sabes qué? Yo llevo ya como 4 veces votando en contra del estado de excepción, Carlos. Y te voy a decir por qué. No porque yo crea que no se necesita algún tipo de estado especial en la Araucanía. No es por eso. Es porque yo creo que este estado de excepción es de mentiras. Y yo no estoy dispuesta a ser cómplice de una mentira. Porque, ¿qué es lo que veo yo? Una vez que se producen los atentados, llegan militares, llegan carabineros, etcétera. Pero los atentados se siguen produciendo igual. Y se producen en ruta que, oye, la ruta que va de Coyipulli a la cordillera no es una ruta, no digamos que es un camino forestal, pues. Entonces, veo que el patrullaje no está siendo efectivo. Yo no sé si es porque hay poco personal, yo no sé si porque el general a cargo, yo no sé si porque el general que está a cargo de la macrozona sur está mal informado respecto de los puntos y los lugares donde esta gente normalmente funciona, o bien que están bastante atados de manos por el gobierno. Y me temo que es lo último. Porque el gobierno, cuando tú les planteas esto, te dicen, no, pero es el general de la macrozona el que determina por dónde se hacen los patrullajes. O sea, se sacan las castañas con la mano del gato, po. Pero en el fondo, los que están apretados, a los que tienen apretados de la mano, como quien dice, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, son el gobierno. Entonces, lo que se necesita, Carlos, es estado de sitio, de frentón, al menos en Malleco, yo no te digo en toda la región, pero por lo menos en las comunas donde se están produciendo todos estos hechos. Coyipulli, Victoria, Traillén, Los Sauces, Lumaco, son comunas pero fundamentales que tengan estado de sitio. La verdad, bueno, lamentable y es un show como tú lo dices, pero esta semana de nuevo lo aprobaron nuevamente, ¿no es cierto? Tú estás en contra, pero se aprobó. Se aprueba permanentemente, porque ¿qué pasa? Mis colegas de la zona hablan, desde el momento de hablar en la sala en contra de este estado de excepción, dicen que es estado de excepción de mentira, dicen lo mismo que te estoy diciendo yo, pero llegado el minuto los que hubo, aprietan el botoncito verde porque, pucha, y si pasa algo y yo voté en contra, bueno, yo prefiero ser un poco más, no sé si sincera es la palabra, pero mira, yo comparto mis videos y mis votaciones con un montón de grupos que son de la Araucanía, especialmente de Malleco. Y te prometo que es cierto, nadie me ha criticado por votar en contra, todo lo contrario. Me dice, bien diputada, ya es hora de decir las cosas por su nombre. Entonces, bueno, ¿qué querés que te diga? Pues, cada uno es libre de votar como se le ocurra, pero te vuelvo a insistir, o sea, este estado de excepción, que llevamos ya más de un año, Carlos, sí, sin considerar todo lo que estuvo el estado de excepción en la época de Piñera, ha demostrado que en realidad no es la herramienta más útil. Ahora, si esto fuera acompañado de otro tipo de cosas, por ejemplo, una voluntad y una organización para allanar ciertos lugares donde sabemos que son los centros de operación de esta gente, te la compro. Pero se ve que eso no pasa nada, pues. Tú nombraste a Piñera recién. Esta semana lo citó la justicia. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la causa por la cual la justicia lo citó me parece que no corresponde para nada, porque están hablando de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cosa que todos sabemos que no pasó.
Así que esa causa, para mi gusto, no tiene ningún sentido. Ahora, tú sabes perfectamente que yo no soy muy amiga de Piñera, porque considero que fue el causante, en el fondo, de que estemos como estamos, con el gobierno que estamos y en la situación de pelote que tenemos, que sin duda se ha visto agravada con este gobierno, pero convengamos en que todo esto pasó, o todo esto empezó en el gobierno de Piñera, con el famoso 18 de octubre, pues, y donde él se manejó pésimo, y finalmente sacó del bolsillo, así como el conejo de la chistera cuando lo sacan los magos, esta famosa proceso constituyente que no tenía absolutamente nada que ver con lo que pedía la gente, ni tampoco una solución para la violencia. Tuviste que eso fue en noviembre de ese año, y finalmente, todos pensábamos que en marzo poco menos que iba a haber un golpe de Estado porque la violencia siguió. Oye, vamos un poquito ahora al Congreso. Al templo de la perdición. Bueno, vamos, ¿cuál es tu opinión respecto a las 40 horas? Vi que te habías votado en contra, pero amplíanos un poquito más. ¿Sabes lo que pasa? Es que es una medida súper populista, porque al final del día, claro, todos los argumentos eran argumentos más bien sentimentales. No, es que la gente va a poder estar más con su familia, va a poder llegar más temprano, va a poder salir a la playa, no tengo idea. Y en la práctica todos sabemos que eso no es así. En primer lugar, acá existe un alto riesgo de que esa gente tome un segundo trabajo para generar la plata que le está faltando para llegar a fin de mes todos los meses. Por lo tanto, no solo no van a llegar más temprano, van a llegar más tarde. Primera cosa. Segunda cosa, esto claramente afecta a la productividad. Y no vamos a decir que Chile se caracteriza por tener una productividad espectacular, pero sin productividad no hay crecimiento económico y por lo tanto hay pobreza. En tercer lugar, ¿qué va a pasar con las pymes? ¿Qué va a pasar con el mundo agrícola? ¿O tú crees que a la fruta hay que decirle, no, espérese en la rama del árbol porque resulta que ya se cumplieron las horas de trabajo del trabajador y por lo tanto no, se tiene que aguantar hasta mañana? Eso no pasa. Y en las pymes les va a aumentar el costo. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a significar, vas a ver tú, que a corto y mediano plazo, o más bien a mediano, porque esto se va a ir aplicando de manera gradual supuestamente, ¿no? Pero a mediano y largo plazo lo que va a pasar es que se va a generar desempleo, porque lo que va a pasar es que las grandes empresas ya están reemplazando personal por tecnología. Lo vemos en Falabella, Ripley, Almacenes París. Tú hay una gran tienda y cada vez te encontrás con menos vendedores, porque claramente han reemplazado con tecnología. Por otro lado, las pymes, que a lo mejor no tienen acceso a esa tecnología porque tienen menos personal, sencillamente, como les va a subir tanto el costo, van a tener dos opciones. O suben el valor de su producto, que nos va a afectar a todos los chilenos, o despiden gente y sencillamente hacen que una persona haga la pega de dos. Eso es lo que va a pasar, Carlos. ¿Para qué nos tapamos los ojos? Ahora yo te digo, en el tema agrícola el tema es nefasto. Piensa tú, para los que producen, para llevarle un ejemplo súper concreto que la gente va a entender. Todos sabemos que del trigo se produce la harina y de la harina se produce el pan que comemos todos. Bueno, si se le encarece el costo al productor de trigo, que ya a estas alturas está muy complicado. Fíjate que ayer me enteraba de que hay un serio problema de poder de compra de trigo, de maíz, de un montón de cosas en el sur. Los productores están muy apretados, el margen es bajísimo. Bueno, si se les aumenta el costo, obviamente van a subir el valor del producto. ¿Y qué va a pasar cuando al molino le llegue el trigo más caro? Va a producir una harina que también, como le subió el costo, va a estar más cara. Y el panadero va a producir un pan que vas a pagar tú, que voy a pagar yo, que va a pagar Juan Pérez, mucho más caro de lo que está hoy día. Esa es la realidad. Bueno, es verdad, se va a encarecer todo, la gente no ha tomado el peso a eso, porque indudablemente si la gente trabaja menos, van a tener las empresas que contratar más gente para cubrir esos espacios, y eso significa más costo. Exacto. Entonces, por eso digo, yo considero que es una medida que hoy día no corresponde aplicar. Yo creo que hoy día no estamos en situación en este país de generar más desempleo y menos aún de generar un aumento de costos de productos básicos, claro, muchas veces, claro, porque la gente no está en condiciones nomás. Oye, Gloria, vamos ahora un poquito al tema seguridad.
Hay algunas cosas, algunos convenios que hicieron, está la ley Laín Retamales, está la regla del uso de la fuerza. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que quedó finalmente de la ley Naín Retamales? Yo creo que la ley Naín Retamales es una buena ley, es bastante clara respecto de que, por ejemplo, si un carabinero hace uso de su arma de servicio, tiene que ser obviamente investigado el caso, sin duda, todos los casos deben ser investigados, pero como testigo y no como imputado. Y me llama profundamente la atención que el carabinero que le disparó ¿dónde fue? En San Antonio, cuando atropellaron al carabinero y él le disparó al auto, sí. Esté hoy día en calidad de imputado, porque eso no corresponde. La ley Naín Retamal es una ley retroactiva. Por lo tanto, él debiera de estar como testigo, no como imputado y menos acusado, poco menos que de asesinar a alguien. O sea, justamente eso es lo que buscamos evitar con la ley Naín Retamal. Pero el gobierno, el mismo día que promulga y que sale en el diario oficial la ley Naín Retamal, saca de la chistera nuevamente estas RUF, que según el gobierno, claro, las conversaron con representantes de la Comisión de Seguridad del Senado y de la Cámara, y con representantes de la Comisión de Constitución del Senado, de Defensa del Senado y de la Cámara, pero resulta que todo lo que conversaron parece que se le olvidó una vez que transcribieron la idea al papel, porque las RUF que presentaron, las que nos presentaron a nosotros el miércoles pasado, en primer lugar no contemplan nada de lo que les dijeron los diputados y los senadores. Tú no puedes aplicar una RUF como esa a todo el mundo por igual, o sea, no puede ser lo mismo las reglas de uso de la fuerza para un miembro de Fuerzas Armadas que para un carabinero o un PDI. Por otro lado, no está contemplado en ninguna parte ni la DGAC ni ¿cómo se llama eso? La Policía Marítima. Tú comprenderás que también son personal, y yo incluso le dije a la ministra ese día, dije, oiga ministra, ¿y qué pasa con Gendarmería? Gendarmería también son empleados públicos que portan armas por defecto de su labor. Por lo tanto, ustedes tampoco los consideraron a ellos. ¿En qué caso ellos van a poder hacer uso del arma de fuego y en qué caso no? Pero mira, antes incluso de llegar a eso, es impresentable que teniendo la ley Naín Retamal, ellos presenten estas RUF que borran de un plumazo muchas de las cosas que quedaron establecidas en la ley Naín Retamal. Entonces, claramente las RUF van a ser una discusión bastante más larga de lo que el gobierno nosotros querríamos, pero va a ser una discusión donde va a salir una operación de cirugía estética en que de un adefesio va a quedar una mina regia. ¿Me entendí? Gloria, buenos días. Habla Milton. Hola, Milton. Hola, gusto saludarte. Mira, yo estaba pensando mientras tú estabas hablando, ¿qué pasó con el concepto de que los carabineros eran ministros de fe en la calle? ¿Qué pasó con ese concepto? Porque en este momento está completamente anulado y eso era muy vital, digamos, las investigaciones que se producían después de los hechos. Bueno, esto sigue existiendo, jamás se ha eliminado esa labor de carabinero o esa atribución de carabinero. Lo que pasa es que claramente la política, y por eso te digo, desde la época de Piñera para adelante, trató de eliminar eso, culpando a carabineros en primera instancia de lo que fuera que pasara, sin siquiera que mediara una investigación. A carabineros no solo no se los consideraba ministros de fe, sino que además se les acusaba, se les quitaba el sueldo, se les daba de baja antes de que la investigación estuviera terminada. Eso es lo que pasaba. Hoy día con la ley Naín Retamal, el carabinero no puede ser dado de baja, no puede sufrir pérdida de sueldo. Exacto, sigue con su mismo sueldo. Y en tercer lugar, él es un testigo de lo sucedido ante la investigación. Eso lo hace un ministro de fe. Ahora, si la investigación determina que efectivamente el carabinero actuó mal, porque disparó, porque no tengo idea, porque tenía ganas, cosa que nunca pasa, pero te pongo un ejemplo absurdo, bueno, en ese caso las penas son menores a lo normal, o más que a lo normal, a lo que se les aplicaba antes. Entonces, por eso te digo, estoy tremendamente extrañada con el caso del carabinero que disparó
al vehículo después de que atropellaron a su colega en San Antonio. Porque esa cuestión es súper rara. No entiendo por qué él está en calidad de imputado y de acusado, cuando de acuerdo a la ley Nainda Tamal, él debería estar como testigo. Cada día se hace más necesario tener una figura fiscalizadora de lo que están haciendo los fiscales y los jueces. Es que lo que pasa es que aquí de Fiscalía, claramente ellos, mira, estuvimos con el fiscal nacional el miércoles pasado en la Comisión de Seguridad, y la verdad que el mismo fiscal nos decía, ellos están entre 15 y 20 años atrasados, por ejemplo, respecto de todo lo que es tecnología. O sea, él nos decía, mira, nosotros tenemos todos los datos, somos, mira, la organización que más datos tiene, pero el punto es que los datos no te sirven de nada si no los puedes analizar. No te sirven de nada si no tienes la tecnología para poder hacer proyecciones en base a esos datos. Y esa tecnología no está. Estamos atrasados 15 a 20 años en eso. Por ponerte un simple ejemplo, aparte del hecho de que claramente hoy día están con una recarga tremenda y grande, con muchos más casos de los que pueden ver, por lo tanto la respuesta suele ser el sobrecito que te llega diciendo que si tú no tienes más antecedentes se archiva la causa. Ahora, ¿para qué decir el Poder Judicial? Acá se requiere una reforma propiamente tal de cómo está funcionando el Poder Judicial. Eso es algo que no puede seguir pasando, porque no puede ser que a delincuentes, a personas que cometen un delito, mientras dure la investigación, personas que han disparado, personas que se sabe que tienen antecedentes violentos, se les deje con, no sé, con libertad vigilada en su casa, por decirte, cuando los gallos sabemos que nunca van a cumplir eso, y no hay quien tampoco controle eso, ¿te fijas? Gloria, ya vamos llegando al final. ¿Algún comentario final? Aquí estoy viendo, porque tengo puesto un canal de televisión mudo mientras converso con ustedes, que además para todos nuestros males van a subir las cuentas de luz, lo cual, de verdad te digo, va a ser un invierno duro Carlito, duro. Y viene esta elección el 7 de mayo de los consejeros, porque les van cambiando el nombre, ahora ya no se llaman constituyentes, se llaman consejeros, y la verdad es que yo no veo ningún interés en ningún lado por los famosos consejeros, no veo, está la franja, pero que nadie la pesca, y la verdad es que la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe que tenemos una elección el 7 de mayo. Fíjate que hoy día revisaban el CERVEL, yo vivo en Chaillén, que es una comuna chiquitita, por 18.000 habitantes, y de nuevo me cambiaron de local de votación. Entonces, yo lo que le digo a la gente, y eso por favor a todo el mundo que esté escuchando este programa, busquen el CERVEL donde les corresponde votar, porque aparte de que usted probablemente no sabe que tiene que ir a votar el 7 de mayo, porque la gran mayoría de la gente no tiene idea, además se va a encontrar con la sorpresa de que capaz que lo cambiaron de local, así que busque en el sitio de CERVEL dónde le va a tocar votar este 7 de mayo. Muchas gracias Gloria, y muchas gracias por tu permanente colaboración cuando te consultamos algo relacionado con nuestro programa. No hay problema, Carlito, un abrazo grande para ti y para Milton. Muchas gracias, igualmente para ti, Gloria. Ok, estamos al habla. Adiós. Esta semana tuvimos dos actividades públicas en las actividades internas de la multigremial, lo que sucede con nuestro mundo militar, y también lo que sucede con el tema de nuestros militares prisioneros políticos, que lo mantendremos semana a semana. El día miércoles vamos en el canal de Arturo Grandón en el tema los procesos y situación de militares prisioneros políticos, que la próxima semana, esta que viene, vamos a tener a la señora esposa de don Miguel Krasnov, el brigadier Krasnov, y el día miércoles trataremos la Agenda 2030, así que estará muy interesante. En el canal de Seguridad Estratégica, la semana que pasó, tuvimos a la señora Solange Robert de la Modotier. Ella es presidenta de la ONG Hijos y Nietos. Hijo y Nieto de Prisioneros del Pasado, y también es hija del coronel Emilio Robert de la Modotier. El testimonio está en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica que dirige don Arturo Grandón. Lo recomiendo, y necesitamos por favor que nos ayuden a difundir y que se conozca la verdad de primera fuente, como es en este caso su hija. En nuestra tradicional reunión donde invitamos a trabajar codo a codo, estuvo muy interesante. Nos expuso el profesor y doctor en Derecho don Gonzalo Rojas Sánchez, y su tema fue
la conmemoración de los 50 años. Este testimonio está también en nuestro canal YouTube para que lo puedan ver y por favor aprovechen de compartir y difundir. ¿Algún comentario, Milton? Mira, justamente con esos temas que tú acabas de tocar, yo encontré uno que hizo la señora Vanessa Kaiser. Y la señora Vanessa Kaiser encontró un artículo en el diario El Siglo, el 10 de marzo, donde habla de que se están apropiando nuevamente de la historia y la gravedad que eso consiste, porque nunca nuestro sector hace nada y se logran y se impone, digamos, una historia mentirosa. Gracias, Milton. Bueno, nosotros en nuestro programa tratamos de colaborar algo al respecto y también en nuestros codo tratamos de hacer algo. También le cuento a nuestros auditores que tengo un material que me compartió el profesor Gonzalo Rojas sobre estos temas. Si ustedes quieren, los necesitan, escríbanos al correo y lo podemos compartir. Bueno, vamos llegando ya al final de nuestro programa y recibimos el comentario semanal de nuestro presidente, don Pedro Oea. Bienvenido, presidente. Estimados amigos de Radio Portales, muy buenas tardes. ¿Cuándo vamos a aprender a decir no? Tan difícil es pararse las coloradas y cuando algo es incorrecto o que no corresponde ejecutar, contar con el valor moral suficiente para decir una sola sílaba, no. Nadie ha dicho no cuando un dudoso poder judicial ordenó retirar un busto y las fotografías del almirante Merino, héroe nacional, al cual le debemos gran parte del progreso que hoy disfrutamos. Y como hemos dicho anteriormente, realmente, probablemente le debemos la vida al señor almirante. Nadie dijo no cuando en lugar de proteger el monumento al soldado desconocido, un gobierno cobarde ordenó su traslado a un lugar donde será visto casi por nadie. Tampoco nadie reclamó por la afrenta que se le hacía a la figura del general Baquedano. Ni siquiera se hizo público cuánto le debía Chile a quien fuera comandante en jefe del ejército en campaña y cuyas riquezas obtenidas por Chile gracias al triunfo en la guerra del ejército chileno aún financian la salud, la educación y satisfacen las necesidades urgentes de los más pobres de la nación. Hoy los enemigos de siempre quieren que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública realicen un gesto. Y la pregunta que cabe hacerse, ¿y por qué sería? Por haber librado a los chilenos de la dictadura del proletariado, tal como ocurre en Cuba desde el año 59, donde han fallecido generación tras generación sin conocer la libertad, y luego de haber padecido hambre y escasez durante 3/4 de siglo. Hacer un gesto por haber evitado una guerra civil, que según la izquierda de la época iba a tener un costo de nada menos que 1 millón de muertos. Por haber pacificado el país y haber eliminado a quienes robaban y mataban en los campos, por haber transformado la economía, lo que permitió al país salir de la pobreza y el desarrollo permanente que se encontró por año tras año, por haber realizado la tarea que los políticos de la época, todos los políticos de la época, no tuvieron el valor de realizar por su incapacidad, y se encaminó al país al precipicio, tal como fue salvado por los militares y policías de la época. Estimado auditor, ruego a usted apreciar qué hacen las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas en el día de hoy. ¿Participan en política o se reúnen para complotar? La respuesta es un fuerte no. Un grupo importante está cuidando a los chilenos y los bienes públicos y privados. Otros están dedicados 100% a sus labores profesionales, todas ellas con el permanente objetivo de cuidar a Chile y asegurar su soberanía y su independencia. O sea, las fuerzas militares y policiales de antaño hacían lo mismo que hacen las de hoy. Sí, lo mismo que hacen los de hoy, cuidar a Chile y los chilenos. Y estos señores que hoy gobiernan, ¿tienen la frescura de pedir un gesto? ¿Qué hacen los políticos? Uno, preocupados de continuar destruyendo como lo hicieron a contar de octubre de 2019. Otro, destruyendo valores y principios y de pasada tratando de destruir las instituciones fundamentales del país. ¿Y por qué lo hacen con tanta facilidad? Porque los encargados de impedirlo no cumplen con sus obligaciones.
no son capaces de decir no, a pesar de que al frente tienen adversarios de una mínima capacidad personal y profesional. Intelectualmente mejor no hablar. ¿Y por qué tienen miedo de decir no? Porque unos carecen de valor moral y otros, como la centro-derecha, se han aliado con el marxismo buscando algo que nadie sabe, olvidando a los políticos que con el marxismo no se conversa ni tampoco se negocia. Como hemos señalado en otras oportunidades, las organizaciones civiles cada vez estamos trabajando más coordinadamente y estamos conscientes de que contamos con una gran masa de adherentes y que tenemos la fortaleza para decir no y para decir basta, basta ya. No podemos continuar permitiendo que se destruya la economía y que cada día se adopten medidas para destruir la familia, tal cual la conocemos. Se degenere la mente de los niños más pequeños, se desprestigie las instituciones y se minen las bases de la institucionalidad. Al final, la lucha será entre aquellos que quieren a Chile y esos otros que abrazan ideologías extranjeras, razón por la cual quieren destruir todo aquello que se oponga a sus objetivos totalitarios y que se encuentren a su alcance. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Vamos llegando al final. Milton, por favor, tus últimos comentarios. Mira, al despedirme yo quisiera remarcar que en el próximo programa del canal Seguridad y Defensa Estratégica de Arturo Grandón tendremos una destacada panelista, la señora Angie de Krasnov, que sin duda dará su importante testimonio de la injusticia chilena. Muchas gracias Milton, por tus comentarios y tu apoyo en el programa. También agradezco a nuestro historiador y a nuestros comentaristas virtuales, a la señora diputada, señora Gloria Navellán, que siempre disponible para nosotros. Les recomiendo visitar nuestro canal YouTube. El tema de la semana es la conmemoración de los 50 años, que fue lo que nos expuso don Gonzalo Rojas. Y les recuerdo la importancia de difundir estos temas, partiendo por la mesa familiar de los días domingos, el círculo, el club, los amigos. Es importante dar a conocer y defender nuestros temas. Recordar la invitación de este martes 18, como dijo Milton, la señora Angie Vázquez de Krasnov, y el miércoles 19 nuestra invitación a que trabajemos codo a codo con el importantísimo tema Agenda 2030, caballo de Troya a la esclavitud, que nos expondrá don Juan Legüedé. Los esperamos e inviten a sus amigos y familiares, por favor. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 22 de abril. Tengan ustedes muy buenas tardes.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.